Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca, don Pepe, hola René, hola Roy, don Pepe, tardes. Buenas tardes, adelante. Joaquín, buenas tardes. Mira, hoy en la mañana el presidente dijo, no quiero que piensen que soy verdugo. Y creo que con esta frase el presidente muestra su estrategia de campaña, provocar, acusar indiscriminadamente y estirar la liga de la legalidad hasta donde se pueda. Y va a pelear solo en el terreno escogido por él. Es cierto que no esperaba los videos de su hermano Pío, recibiendo dinero en bolsas de papel. Pero para eso usó la receta del escritor Philip Dick. La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar esas palabras. Y así, Joaquín, el presidente López Obrador nos puso a discutir y debatir sobre lo que es voces y lo que son aportaciones. Roy. A ver, mira, de la conferencia del viernes a la del sábado, y una conferencia del viernes cortísima, cuando tiene que hablar del video donde aparece su hermano, a la del lunes, en donde ya usa la expresión, vamos, y renueva el tema, vamos a hacer una consulta para juzgar a expresidentes. Se ve que hay una estrategia, o sea, es un fin de semana para pensarla, y cambió radicalmente, se va al otro tema. La expresión juzgar a expresidentes, que así genéricamente es una gran expresión, ¿no? Pero cuando se profundiza, ya pierde sentido legal, pero queda una fuerza mediática impresionante. A ver qué logra. Activa la conversación sobre temas de corrupción del pasado. Toda la imaginación que querramos hablar de corrupción del pasado. Activa a sus militantes para conseguir firmas y defender al subpresidente. Activa a sus opositores a decir, no se puede, estás loco, etcétera, pero evita que hablen de otros temas. Llega a las instituciones para que le digan, las instituciones, no, así no se hace un juicio, se necesitan pruebas, y entonces poderles decir, las instituciones obstaculizan. Revive el tema cada vez que quiere, cada vez que tenga un problema, va a volver a aparecer el juicio. Sí. Sí. Pero ya la ha ido subiendo al punto que ya habló con Mario Delgado, ya habló con Ricardo Monreal, y hoy Monreal dijo que lo inicia, ¿sí? Así es. Y se los van a tumbar en las instituciones. La Suprema Corte va a decir, no es así, pero él va a poderlo decir. Bueno, luego, llega a la elección, va a llegar a la elección inevitablemente este tema, y entonces la disyuntiva para el ciudadano va a ser nuevamente, ¿juzgamos al pasado o juzgamos los resultados de este gobierno? Y sus activistas van a decir, no, juzguemos al pasado. Y entonces puede él, con otro método, en otra fecha y con la pregunta que quiera, hacer esta consulta sin violar la ley, podría hacerlo. Y entonces, ¿qué logra? Como diría el chiste, en la boleta, el ciudadano va a ver a López Obrador, esté o no esté. Sí. Ahí lo va a ver a López Obrador. Y esa es la estrategia, además, René. Sí. Mira, en el contexto de modo campaña electoral y de la filtración de este obús que recibió, que obviamente pues tal vez no le pegue al cuarto de máquinas, no le pegue a la línea de flotación, pero porque él anda en un gran acorazado y los que le están tirando torpedos son los que están en lanchas rápidas. No obstante, hay un daño, se usará, vendrán los spots. Y más allá de las justificaciones y de los subterfugios y casi falacias de composición para justificar todo ello, está esto de la consulta sobre lo que escribiste y lo que opinan en este momento. Es una estrategia de intencionalidad estratégica en campaña, y esto viene de lejos y lo activa en este modo electoral que menciono. El presidente Joaquín reincide y reitera la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes, pero está también con un montaje de alto entretenimiento y espectáculo político. Es una petición que según los conocedores y los expertos es inconstitucional, no procede. Sí, ahí está la reforma y la reglamentación, Joaquín. No son temas sujetos a consulta por respeto a los derechos humanos. Sí, el presidente está obligado a cumplir la Constitución, no procede, no necesita
sí, llamar a consulta popular ahí donde haya delito, que perseguir pues que se cumpla la ley. Bien. Y sin demeritar, tal vez, Joaquín, nada más al último, don Pepe. sin demeritar, nomás quiero decir que es honesto el deseo y la voluntad de combatir la corrupción y la impunidad. Políticamente, en la coyuntura, la verdadera intencionalidad estratégica es puramente electoral. A ver, don Pepe, por Joaquín, favor. es que entonces no se entiende lo que quise decir cuando que esté tirando la liga de la legalidad. Por supuesto que sabe, y calculó, y leyó, y sabe los tiempos, sabe cómo se tiene que decidir, sabe quiénes lo pueden decidir. Si Monreal se adelanta, qué bueno, le van a ahorrar el tiempo. Pero al final de cuentas, él va así como aquellas parejas que te dicen, no eres tú, soy yo, él es al revés. Les va a decir, no soy yo, son ellos. Y así va a correr la consulta, todo el proceso, va a llegar hasta al hilo a la Suprema Corte y le van a decir, ¿sabe qué? No, esta pregunta no se puede plantear. Y lo van a rechazar, pero ¿sabes qué? Él va a seguir comportándose y diciéndoles, ven, yo sí quiero, el pueblo quiere, y entonces vamos a ver quién nos dice que ya a mitad del año de la campaña, en la primavera próxima, decida de pronto el partido de Morena montar en el Zócalo un juicio popular contra los expresidentes para consultarle al pueblo a mano alzada, como aquella vez que lo declararon presidente legítimo, una ceremonia similar. Y los presidentes van a ser condenados allí en un juicio público. Mira, tal cual, el hecho de que estemos en esta micha política más de 700 y hablando de algo que tiene poco sentido legal, te evidencia la genialidad que hay. Es una genialidad que además no viola ninguna ley. Nos guste o no nos guste, ¿tiene que ver con lo electoral? Claro que tiene que ver con lo electoral, pero es una genialidad de propaganda, de comunicación política, porque no viola ninguna ley. Es una comunicación maquiavélica, si uno quiere, pero es efectiva. Entonces, nos tiene hablando de esto y no nos tiene hablando de los resultados del INEGI de hoy, ni de los muertos por coronavirus, ni de la inseguridad, no, ni del video. Nos tiene hablando de un tema que borda entre lo legal, la perspectiva de que si se van a conseguir las firmas, de cuál va a ser la pregunta, de qué delitos, de a quiénes se van a juzgar, de que si prescribieron los delitos, que nos tiene hablando de un tema que a final de cuentas es corrupción de los gobiernos anteriores, la cual es muy difícil negar. Y entonces además él dice, yo votaría por no. Bueno, es más efectivo, no se puede, es una genialidad en comunicación. No soy yo, son ellos. ¿Sí? A ver, René, breve, por favor, te escucho. Bueno, es una genialidad, entre comillas. No, para mí no es una genialidad, perdón. ¿Sí? A usted le pueden llamar genialidad. Para mí eso no es una genialidad. Yo por eso estoy diciendo, yo tengo otro concepto de la genialidad. Exactamente, pero por eso estoy diciendo es una genialidad, entre comillas. ¿Sí? Es una genialidad, pero ¿qué trae como consecuencia, suponiendo que así sea, Roy? Hay efectos colaterales y hay creación de una cultura que crea perversos incentivos por parte del jefe de Estado de jugar, si no en la franca ilegalidad, a veces sí en el umbral de la misma, cuando lo que tendríamos que estar construyendo es obra y no solamente maniobras de esta índole y de todo tipo. Se justificará tal vez electoralmente, ¿sí? Se explicará, pero no se justifica en torno, cuando yo digo que al final lo que importa no solo es la maniobra, sino la obra, sobre todo en este momento. ¿Cuál es la nota con la que iniciaste el noticiario, Joaquín? La crisis económica y los indicadores devastadores que tenemos enfrente. Ahí, al final, es donde está lo relevante, lo necesario de tener gobiernos competentes que generen prosperidad. Sí, pero yo no sueño, Yo no sueño despierto. Mira, en realidad, porque a pesar, es que René fue el que nos dijo hace más de un año, nos dijo René aquí en estos micrófonos, que la realidad iba a ser el mayor contrapeso del presidente. Y el contrapeso que va a tener el presidente y su estrategia, que
yo no estoy de acuerdo tampoco que sea genialidad. Es una perversidad, como todo lo que se hace en política. En política lo que hay son perversidades de un lado y de otro. Pero la realidad es la que se va a imponer. Y me refiero otra vez al mismo autor que, por cierto, es favorito de Roy, Philip Dick, ciencia ficción, quien dijo: la realidad es aquello que, aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Y ¿sabes qué, Joaquín? Que no va a desaparecer la realidad de las crisis. No sabemos todavía qué tan profunda va a ser, es todavía la devastación social, la veremos dentro de unos meses, y esa es la circunstancia con la que no cuenta quizá el presidente, y solo le va a quedar una ruta: satanizar el pasado, los juicios populares y los comités de salud pública. Pero esa es una ruta que, aunque pueda ganar una elección, conduce a callejones sin salida. A ver, Roy. Yo entiendo por qué dicen que genialidad no es, ¿no? Porque no es positiva, porque no trae el bien de los demás, porque es perversa, o como dije yo, maquiavélica. Pero a ver, es campaña política. En la campaña política la gana el que fija la agenda. Y López Obrador, desde hoy, que todavía no inician, faltan 10 días para que inicie el proceso, o 13 días para que inicie el proceso, ya está fijando el debate de la elección, ya está fijando la agenda. En ese sentido es la genialidad. O sea, como, además, ya la tenía pensada, no creo que fue una ocurrencia de este fin de semana. Esto del juicio de los presidentes ya venía. Claro que no, hombre, si lo viene pateando desde la campaña. Exacto, ya venía. Sí, pero la activa cuando lo necesita, y la activa en la siguiente conferencia después del video, ¿no? Que es un poco revivir el tema, y va a activar militantes y diputados y senadores. El presidente del partido político ya dijo, y nuevamente, y nosotros estamos hablando. Cuando Pepe dice, recordando la pared con la que se va a chocar López Obrador, es la realidad. Bien, pero no estamos hablando de la realidad, estamos hablando justo de un juicio que no va a existir. Entonces, de que esta fue una genialidad que hace a todo mundo hablar, no de la realidad, que es su pared y su contrapeso, sino de lo que él quiere que hablemos. Bien, permítame un momento, voy a una pausa y regresamos con las conclusiones. Continuamos. A ver, René, dame una conclusión breve, por favor. Para continuar con lo que mencionaba Joaquín, al final, más allá de genialidades o perversidades, como mencionan, de esta gran ofensiva y campaña que, como dije, viene de lejos, al final, sí, no bastarán y no bastan líderes buenos, sino buenos líderes. Sí, cuando baje la marea, como he mencionado en otras ocasiones, se verá quién nadaba desnudo. Al final, después, y con la tormenta perfecta y la inundación, solo queda la devastación. No soy pesimista, soy escéptico, mi estimado Joaquín, para no ser insincero, como dice el clásico. Es la economía, es la salud, es la inseguridad, es la realidad, y pasará factura en los bolsillos a la hora de votar en el 2021. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, René, igualmente. Gracias, Roy. Por favor, una conclusión. Espero que el tema del juicio no nos empantane mucho tiempo, y solo tengo que ver dos temas que van a ser muy problemáticos pronto, y los dos en el INE. Al INE le encargaron decidir quién va a ser el presidente de Morena. Ya se adelanta un pleito. La encuesta que levante, por más técnica que sea, no va a dirimir los pleitos que tienen en Morena. Y dos, tiene 13 días, y en esos tenemos que saber quiénes son los nuevos partidos. Si también ahí va a haber controversia, puede llegar a ser 5 partidos. Entonces vamos a esperar las decisiones. De lo que llama la atención, vamos a esperar si México Libre y los otros. Venga, gracias, mi querido Roy. Don Pepe. Mira, Joaquín, yo quiero cerrar con un tema. El civil herido en un enfrentamiento en Tamaulipas y presuntamente rematado por militares. Hay gran indignación, estalló la indignación, pero a veces me pregunto, ¿qué pensarán militares y policías de la sacrosanta indignación de quienes nunca hemos estado en medio de un tiroteo en los que a veces la condición humana supera el entrenamiento? Creo que ocurría como a los médicos que viajando se detuvieron a comer en la carretera en un puesto de quesadillas y tacos. Mientras comían discutían cuál era el dolor más fuerte,
el de muelas, la migraña, el de parto, decían. Una señora que estaba en el metate moliendo algo, los escuchó y dijo, estos tarugos no saben lo que es dolor. Dolor cuando te apachurras un seno con la mano del metate. Gracias y buenas tardes. Gracias, don Pepe, que esté muy bien. Gracias, René. Gracias, Roy.